Listo, ya está en vivo. Jamie, ¿lo podrías ya está grabando. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, lo estoy viendo. Ok. Entonces ya vamos a iniciar. Ujú. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en nuestro primer congreso por cuestión del aniversario de Proyecto Gela. El día de hoy tenemos a una asociación llamada Lesbos. El día de hoy está con nosotros la licenciada Mariana Pérez Ocaña, que nos va a hablar de esta asociación, que es una organización de mujeres lesbianas feministas que iniciaron su labor no lucrativa de apoyar el desarrollo de la población de mujeres lesbianas. Con el trabajo que Lesbos ha desarrollado desde 1994 a través de la revista, promueve y da visibilidad a la cultura lesbiana feminista. Se pretende propiciar una mejor identidad de mujeres lesbianas que son atacadas socialmente por su orientación sexual. Asimismo, por la aceptación y visibilidad que da esta revista, se han desarrollado otras acciones para mejorar la calidad de vida de la población lesbiana en México, como son movilizaciones sociales, eventos culturales y deportivos, atención a grupos de lesbianas con mayor vulnerabilidad, defensa a los derechos humanos y leyes que garanticen la vida de las mujeres lesbianas, entre muchas otras acciones. Sin más, los dejo con la licenciada Mariana Ocaña. Muchas gracias. Puedes iniciar. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mariana Pérez Ocaña, soy directora de la prensa editorial Lesbos, una asociación civil, como nos lo acaban de leer esta Lisbeth. Les agradezco muchísimo la oportunidad a Proyecto Gela que nos hayan dado esta invitación a participar en su primer aniversario de un proyecto pues muy interesante que conjunta ciencia y sociología. Entonces, bueno, movimientos sociales también. Y bueno, pues en este momento me interesa pues informar sobre el trabajo que nosotros hemos realizado. Como bien lo dijo Lisbeth, iniciamos en 1994. Nosotras le ponemos aquí en esta primera presentación trabajo real de mujeres lesbianas para todas las mujeres, porque efectivamente somos mujeres lesbianas, eso es algo muy importante para nosotras, siempre recordarle a la sociedad que somos mujeres de inicio y nuestra orientación sexual es lesbiana, porque por este asunto de tener una orientación sexual diferente a la heterosexual, siempre nos ven como si no fuéramos lo que en realidad somos, ¿no? Y nuestro trabajo obviamente está enfocado a que como mujeres, todo lo que hacemos puede ser, eh, puede llegar a todas las mujeres sin importar su orientación sexual. Mujeres heterosexuales, bisexuales y lesbianas, por supuesto, están incluidas en nuestras líneas de trabajo. Entonces, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, nosotros iniciamos, más que nada en el 94 iniciamos haciendo una publicación, en ese entonces fue un experimento, digámoslo así, un fanzine para mujeres lesbianas, y como tuvo mucho éxito, impacto, pues luego avanzamos a ya hacerlo más formal, como una revista que se iba a publicar bimestralmente, con contenidos enfocados sobre todo a la cultura de las mujeres lesbianas y feministas. Que pueden ser las dos cosas, lesbianas feministas y feministas nada más. O sea, esto significaría que va dirigida a mujeres que se identifican con el feminismo, pero que su orientación sexual no tiene que ser forzosamente lesbianas, como mencionaba yo antes, de mujeres lesbianas para mujeres. Tuvimos muchísimo éxito, hemos tenido muchísimo éxito con la publicación, afortunadamente. En el 96 la registramos ante la Secretaría de Gobernación, se hicieron todos los trámites, los pagos, etcétera, para poder circular sin que hubiera pues ningún tipo de persecución o clandestinaje, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros siempre ha sido importante tener esa parte de visibilidad.
Y por medio de la revista, pues empezamos a tener un gran impacto en muchos ámbitos, político, académico y sobre todo, que es lo que nos interesa a nosotras, el social. Llegar a nuestra población de mujeres lesbianas para que tuvieran una mejor identificación sobre ellas mismas, que ya no fuera en base a prejuicios, a lo que nos dicen de niñas, que eso es pecado, que es feo, que es sucio, que es anormal, que es pecaminoso, etcétera. Ya quitar toda esa parte y con información real, muchas veces científica, muchas veces política, muchas veces cultural, con fundamentos, decirles a las mujeres lesbianas, tú no eres nada de eso, esto es lo que en realidad, o estas son las muchas posibilidades de ser lesbiana, y en la revista encontrar ejemplos de mujeres exitosas, de mujeres lesbianas públicas, abiertas en la historia, en la política, en la academia, creando teoría feminista, haciendo historia, películas, teatro y obviamente literatura, entre otros muchísimos temas que hemos abordado, para que las compañeras lesbianas y sus familias, o sus parejas y su entorno pudieran encontrarse reflejadas ahí, ya no como con ese prejuicio que históricamente se ha manejado en una sociedad machista, tradicional, de desprecio hacia las orientaciones sexuales diferentes, sino al contrario, que nosotras pudiéramos ser, y como lo dice nuestro eslogan, que la historia la escribiéramos nosotras, ya no otras gentes, ya no otra sociedad, sino nosotras mismas escribir sobre nuestra historia, nuestras vidas, nuestras biografías, etc. En la siguiente, por favor. Y bueno, como lanzamos la revista, pues se generaron alrededor muchísimo demanda de otras cuestiones, ¿no? Entonces, nuestra idea principal fue que cuando hicimos la revista, por la falta de organizaciones que había en ese entonces en México, y de hecho todavía hay una falta de organizaciones lesbianas que estén trabajando más estructuradamente y con propuestas y con trabajo permanente, continuo, seguro. Bueno, nosotros dijimos, bueno, la revista está muy bien y vamos a avanzar hacia el aspecto editorial, que es nuestro objetivo principal como organización, una asociación civil sin fines lucrativos, que publicamos además otros medios alternativos de comunicación, como puede ser la página web o los libros. ¿Por qué? Porque efectivamente muchas lesbianas tenían que recurrir cuando escribían sus historias, cambiar nombres, ocultar su orientación sexual, etcétera, para poder ser publicadas. Y bueno, nosotros afortunadamente invitamos a algunas escritoras importantes dentro del movimiento lésbico para que formaran parte de nuestro consejo editorial y obviamente alimentaran las publicaciones que hemos estado sacando en varios terrenos, tanto de la poesía, el cuento, las novelas, los ensayos y últimamente cuestiones teóricas. Y bueno, pues ahí hemos estado publicando y las puertas están abiertas para que las compañeras que quieran publicar pues se acercan a nosotras. Obviamente todos los textos tienen que pasar por una revisión, y si reúne el perfil al que va dedicado a nuestro trabajo, pues obviamente se les abren las puertas y se les facilita todo el proceso de publicar con nuestra editorial y acceder al público al que nosotras llegamos, que afortunadamente sí, las compañeras lesbianas nos siguen bastante y pues agradecen y participan y enriquecen el trabajo que realizamos. La siguiente, por favor. Como les comentaba, ya iniciamos en el 94, en el 96 hicimos la revista ya de manera más organizada, más estructurada. Y para el 98, digamos, estas fechas son como importantes para nosotros porque no es muy común que las organizaciones se constituyan legalmente.
siempre son un grupito de compañeras que se reúnen por algún interés en particular, trabajan y después ya con el paso del tiempo se olvidan y para nosotros no era un juego o nada más una cosa de un momento. Para nosotros este sí era un compromiso con nuestra comunidad, con nuestro sector poblacional de lesbianas y obviamente de todas las mujeres, porque como lo mencionaba yo antes, nuestra intención es que todo lo que es la cultura de las mujeres fuera reflejada, vista a partir de nuestros ojos y de nuestra realidad, nosotras escribiendo. Y bueno, nos constituimos legalmente en el 98 y desde entonces pues hemos estado trabajando como una asociación civil de derechos humanos y medios alternativos de comunicación. Y en nuestro consejo editorial, pues afortunadamente contamos con Rosa María Rofiel, que es una escritora, las más fértiles en el movimiento lésbico feminista, autora de Amora y otros libros, El para siempre dura una noche, Nicaragua, Nicaragüita, etc. También tenemos a la doctora Reina Barrera, que también ha escrito varias novelas y ensayos. Ella un poco más orientada hacia la diversidad sexual, pero obviamente dándole un enfoque importante al movimiento de lesbianas. En algún momento invitamos a participar a la que es actualmente diputada, Wendy Briceño, y que ella participa es actualmente presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Es un aspecto que obviamente mantenemos un poquito a un lado porque pues como asociación civil sí tenemos ciertas restricciones, pero por supuesto nos llena de orgullo que ella sea una figura política, y otras compañeras como Victoria Enríquez, que también es escritora y ha publicado muchos ensayos, cuentos, libros, todo esto en base, todos sus temas que ellas manejan son de mujeres lesbianas y obviamente feminismo. Nuestra compañera Alma Rosa González, que también es parte del consejo editorial y que ella es como, digamos, la directriz de todo el consejo. Y Sandra Ponce, quien es también artista y tiene varias obras escritas sobre las mujeres y el feminismo y su ganar espacios en la sociedad. Y nuestra compañera Juana Guzmán Licea, que también es licenciada, y yo, que somos parte del consejo directivo, que hacemos pues todas las actividades, programamos lo que se va a hacer y así es como está nuestra organización estructurada, más el consejo de voluntarias, que pues últimamente no ha estado muy activo porque hemos reducido un poco nuestro nivel de trabajo por una cuestión de desgaste también. Y además, pues por el asunto de la pandemia, pues no nos hemos podido reunir tan como quisiéramos con nuestras compañeras. Pero bueno, esperemos que más adelante se pueda reactivar y más compañeras sigan participando con nosotras. La que sigue, por favor. Bueno, después de todos estos años que empezamos desde el 94 y bueno, hasta la fecha seguimos trabajando con los altibajos que existen. Afortunadamente tuvimos para lo que fueron los 50 años del movimiento estudiantil del 68, la UNAM hizo una revisión de los movimientos sociales que de alguna forma se hicieron más visibles después del 68. Entonces, entre todos esos movimientos sociales, obviamente encontraron el feminismo, el movimiento indígena, todos los movimientos estudiantiles, etcétera. Y ahí, en ese espectro de movimientos sociales, dentro del feminismo se ha reconocido obviamente el movimiento de mujeres lesbianas. Y tuvimos el honor o estamos participando con este proyecto del M68 en Tlatelolco, y todas las portadas de Lesbos fueron digitalizadas y consideradas parte importante de un movimiento social como es el movimiento de lesbianas feministas. Lo cual es muy importante para nosotros porque es un reconocimiento al trabajo que durante décadas se ha venido realizando para cambiar y hacer una transformación social.
Los movimientos sociales principalmente funcionan en base a eso. Cambiar, ayudar a las personas que salen despuntando ese liderazgo para conseguir mejores circunstancias de vida y el impacto que ese movimiento social logra en una sociedad amplia y ha sido reconocido en ese sentido. Y pues afortunadamente hemos estado participando en exposiciones en museos, abriendo nuestro archivo porque muchísimo de nuestro material pues afortunadamente se agotó y está formando parte de un archivo. El m68.mx, así es la página, la pueden revisar y ahí van a encontrar una cantidad de material histórico muy importante de muchos movimientos sociales en México, y ahí están las portadas de Lesbos, solamente las portadas porque fue lo que pudimos introducir, pero cada portada puede dirigir, como lo estamos haciendo, que vaya a nuestro propio archivo donde estamos poco a poco subiendo los contenidos completos de todas las revistas, que hasta el momento publicamos 50 números, y bueno, pues ya vamos como por la revista digital, pues haciendo el número 51. La siguiente, por favor. Y bueno, con el impacto que tuvimos o hemos tenido como movimiento social, nosotros aportamos a hacer una división dentro de nuestra misma organización que fuera en pro de los derechos humanos de las mujeres lesbianas. Entonces decidimos que pues obviamente todas estas partes de la literatura y la cultura y la ciencia, el deporte, etcétera, que estaba reflejado en las revistas, en la editorial, era muy importante, pero que además eso requería también una transformación social más concreta. Y pues aprovechando los gobiernos de izquierda, lo hago entrecomillado porque sabemos que esta izquierda o las izquierdas que han gobernado la Ciudad de México por lo pronto, donde nosotros nos desarrollamos, pues sí tienen muchas controversias, ¿no? Y también muchas actitudes todavía muy machistas o represivas, etcétera. Pero digamos que con estos gobiernos hemos tenido un poquito más de diálogo y apertura. Entonces, nuestro proyecto fue enfocado a que tocar las puertas de las comisiones de derechos humanos, de las asambleas legislativas y decirles, oigan, aquí está la población de mujeres lesbianas y no queremos derechos especiales ni particulares ni tratamiento especial, simplemente queremos tener el mismo nivel de derechos que cualquier mujer heterosexual. Y eso se traduce en cuestiones muy simples, como por ejemplo, las mujeres que estaban en las cárceles y que son lesbianas no tenían acceso a tener una visita de sus parejas, mujeres, porque eso no estaba legislado. Entonces, había una cuestión de discriminación respecto a esa condición por orientación sexual respecto a las mujeres heterosexuales que sus parejas sí las podían ir a visitar porque estaban en un matrimonio heterosexual. Entonces, ese tipo de trabajo de reconocer los ámbitos en los que para bien o para mal están las mujeres lesbianas, ahí había que resolver. Y todavía hay muchísimos espacios donde necesitábamos resolver, pero afortunadamente sí hubo escucha y en el 2008-2009 se hizo el programa de derechos humanos de la Ciudad de México y ahí pudimos introducir una línea de seguimiento y atención que eventualmente se ha ido más o menos logrando, pero por lo menos introdujimos ahí el tema de la realidad de las mujeres lesbianas. La siguiente, por favor. Y bueno, hablando justamente de este proyecto, nosotros dábamos muchos talleres a la población abierta en general y justamente por eso los talleres que dábamos, varias compañeras se nos acercaron para decirnos, bueno, en tal secundaria se necesita, ¿no? Es una secundaria de puras niñas y necesitan la atención. O en tal espacio hay compañeras que están siendo discriminadas, ¿no? En su empleo, porque se viste de tal manera, las han discriminado, las han sacado. Obviamente no teníamos los recursos para atender a toda esta población, pero por lo menos sí documentarlo y evidenciar lo que estaba sucediendo esto y que el gobierno justamente tenía que atender a esta población porque al final no es otra cosa más que una población económicamente activa
que no tiene por qué vivir con menores derechos que el resto de los habitantes. Entonces, cuando estábamos dando los talleres para la población abierta y dar alternativas de que las mujeres se conocieran en entornos diferentes al consumo del alcohol, que es lo que predomina en el movimiento gay, a nosotros no nos interesaba eso, ¿no? Entonces el movimiento gay es para nosotras como muy mercantil y que nada más busca el sexo, consumo de alcohol, reunirse en los bares y se acabó, ¿no? Entonces a nosotros no nos interesaba eso y por eso empezamos a dar talleres donde las compañeras se pudieran conocer y convivir, pero al mismo tiempo recibieran información respecto a sus vidas, a sus inquietudes, a todo lo que no habían podido vivir y expresar sobre sexualidad, y que tuvieran esa información buena, veraz, feminista, y que obviamente con esa información pudieran tener mejores relaciones con otras compañeras, ¿no? Y como les comentaba, no tenemos nada con el consumo del alcohol, pero que sí hubiera alternativas, que no fuera la única forma de conocerse en un bar, ¿no? Y a través del comercio sexual o a través del consumo del alcohol, de drogas, etcétera. No, para nosotros ha sido importante hacer eso. Y uno de esos talleres también que hicimos entre el 2009 al 2010, fue año y medio en que estuvimos trabajando, fueron esos talleres justamente en el reclusorio de Santa Marta, Acatitla, a una población que nosotros entendíamos que existía, que por muchas razones las lesbianas llegan a la cárcel, así como las mujeres heterosexuales llegan ahí por necesidad, por drogadicción, por malas compañías, etcétera, llegan a la cárcel y necesitan los servicios. Descubrimos que era una población bastante importante ahí porque obviamente se convive entre puras mujeres y no hay muchos límites al respecto de la necesidad de afecto que hay ahí. Y para nosotros fue importante que la autoridad se abriera a reconocer que en las cárceles existe la población lesbiana y que nosotros podíamos llevar estos talleres para que ellas, como se lo dijimos en algún momento cuando las autoridades nos recibían y estaban muy preocupadas de qué era lo que le íbamos a decir a las mujeres lesbianas, qué eran esos talleres de identidad lesbiana, pensaban que íbamos a organizar un motín ahí, estaban muy preocupados. Y yo les dije, me preguntaron, pero es que ¿para qué quieren dar esos talleres? ¿Qué les interesa de esa población? Y yo les dije, bueno, es muy simple. Siempre les han manejado que su orientación sexual es un problema. Van a tener un problema menos. Y uno de los logros que nosotros conseguimos, porque nos dijeron que efectivamente había mucho conflicto, muchos pleitos, etcétera, fue que al final de cada ciclo de talleres, los niveles de violencia entre las mujeres disminuían, porque ya no había tanto conflicto, tanto de aceptarse a ellas mismas como del resto de la población que veía a las lesbianas como, pues, conflictivas y violentas, etcétera. O sea, ya había una aceptación de decir, tanto la población heterosexual aceptaba a la población lesbiana y las lesbianas ya podían convivir con las mujeres heterosexuales sin que hubiera conflictos por sus orientaciones sexuales. Perdón por el ruido, no lo puedo evitar. La siguiente, por favor. Como les decía, bueno, pues afortunadamente con la revista descubrimos que pues había un mundo de necesidades, perdón, muy grandes. Y pues con las voluntarias que llegaban, pues nos nutrían de todas esas necesidades que había en nuestra población. Y esa necesidad también de convivir y acercarse en ambientes que fueran completamente otros a lo que el mercado gay ofrece, ¿no? Que como les digo, pues para nosotros es nada más sexo ocasional, bares, consumo de drogas y el gran carnaval de junio, donde pues salen todos ahí mucha gente a exhibirse, muchos otros salen por sus derechos, efectivamente, pero pues no se representaba gran cosa para nosotros. Entonces, por eso nosotros empezamos a hacer con nuestras voluntarias otras actividades.
Entonces, de pronto llegaron unas compañeras y nos dijeron, ¿por qué no hacemos un torneo de fútbol? Y dijimos, órale, vamos a hacerlo. Viendo el deporte de una manera diferente, ya no como una confrontación entre hombres, sino como una forma de practicar y ejercitar nuestros cuerpos en un ambiente donde no vamos a ser reprimidas y donde vamos a poder convivir con otras mujeres sin sentirnos atacadas o reprimidas por nuestra orientación sexual. Entonces hicimos los torneos de fútbol, de básquetbol, con muchísimo éxito, afortunadamente, con pues un ejemplo de cómo llegaban las compañeras organizadas de sus equipos, entendiendo que no iba a haber pleitos ni consumo de alcohol, sino convivencia entre ellas, conocerse, llevarse un premio, convivir, crear, expandir su círculo de amistades, llevar a sus familias, a sus porras, a sus amistades, y convivir en ese ambiente sin ocultar su orientación sexual, conviviendo como deberíamos de convivir en una sociedad más incluyente y respetuosa de toda su diversidad social. Y bueno, pues también obviamente hemos hecho otras actividades, las presentaciones de cine, otras publicaciones que ayudan a las compañeras a cuidarse cuando tienen relaciones sexuales o recurrir a ciertas leyes cuando necesitan mantener la custodia de sus hijos, por ejemplo, y estuvieron casadas antes y luego salen del closet, les quieren quitar a sus hijos. Entonces, hacíamos toda esa información, o hemos hecho y la seguimos manteniendo, toda esa información de sus derechos, de cómo protegerse, de cómo salir adelante. Y pues una gran cantidad de talleres, y en el 2003 nos decidimos junto con otras organizaciones a hacer nuestra primera marcha de visibilidad lesbiana. Eso significaba que sí hubo una ruptura con el movimiento de mercantil, que nosotros le llamamos así, de hombres gay, porque no nos sentíamos identificadas ni reivindicadas con la marcha de junio, que es solamente un festival de bares y consumo de alcohol y etcétera. Y nosotras como mujeres entendíamos que había algo más, ¿no? Faltan derechos, existe muchísima violencia contra las mujeres en general y obviamente las lesbianas vamos ahí. Hay muchísima pobreza, falta todavía lograr muchos más avances en todo el terreno de las mujeres, y obviamente conforme las mujeres en general vayan consiguiendo derechos, vamos ahí, incluidas las lesbianas, consiguiendo también esos derechos y haciendo nuestra visibilidad. Y por eso decidimos hacer nuestra marcha lésbica, que fue y ha sido la primera de América Latina. Existen en otros países, como en Europa o Canadá y Estados Unidos, pero bueno, la marcha lésbica de México sí se ha mantenido pues bien clara en que es para mujeres lesbianas, para nuestra visibilidad, para salir, sentirnos orgullosas sí de quienes somos y reclamar a las autoridades los derechos que nos hacen falta y acostumbrar a la sociedad a que existimos y que no nos tienen que atacar, ni hostigar, ni corromper, ni nada. Simplemente somos parte del entramado social. Gracias. La que sigue. Bueno, aquí les muestro las fotografías de los eventos. Afortunadamente, Lesbos es una organización que ha tenido o tiene mucha convocatoria, afortunadamente, como hicimos el recuento cuando nos pidieron todos los materiales en la Universidad Autónoma de México para el archivo de los movimientos sociales. Hasta publicados el número 50, fueron cerca de 50,000 ejemplares que se han publicado de la revista, y con un aproximado de ventas del 70 al 80%. Estamos hablando de 50,000 ejemplares de los cuales se ha vendido, o sea, las compañeras han salido a comprar, a adquirir, las instituciones, la academia, han salido a comprar la revista, y obviamente nosotros hemos obsequiado muchos materiales a escuelas a nivel internacional, a nivel nacional, etcétera. Y eso habla de un impacto grande. De ese tamaño estamos hablando, más las publicaciones, más los eventos culturales, más las marchas, más las convocatorias literarias, los torneos, etcétera. Entonces nos sentimos muy orgullosos de que en estos 27 años hemos tenido un amplio impacto, aunque por supuesto todavía falta muchísimo, porque la población de mujeres lesbianas en México y en el mundo es enorme. Es el 10% de la población de mujeres
de cada país. Entonces podrán imaginarse hasta qué nivel de audiencia podríamos tener, pero obviamente pues somos una organización pequeña, sin fines de lucro, que no recibe financiamiento de nada, nos valemos por nuestros propios recursos, autogestiva, y que en algún momento sí recibe apoyo de organizaciones en el extranjero, pero pues esos fondos siempre son pequeños y eventualmente se terminan. Gracias. La siguiente. Aquí están las fotos de las marchas lésbicas. La marcha lésbica es algo muy importante para nosotros porque son momentos o días de visibilización de la población de mujeres lesbianas a gran nivel. Hemos tenido marchas con 6,000, 7,000 mujeres lesbianas marchando en las ciudades reclamando derechos y haciendo acto de visibilidad, que es muy importante acostumbrar a la sociedad a que las lesbianas somos parte de su entorno social. Y esto, digamos, ha sido muy importante para nosotras y también conjuntar el trabajo con otras organizaciones, que se vea el trabajo de las compañeras en otros estados, en el Estado de México, que se vea el trabajo en Puebla, el trabajo de Veracruz, el trabajo de Tijuana, el trabajo de Quintana Roo, o sea, de polo a polo del país y obviamente del centro, que las organizaciones que tienen trabajo, aunque sea poquito, chiquito, en sus pequeñas comunidades, lo poquito que ellas puedan avanzar, puedan tener la oportunidad de llegar a la Ciudad de México, enseñar ese trabajo a las compañeras y aprender de las movilizaciones sociales, cómo se comportan en un país tan dinámico y lleno de manifestación social como es México. Y ahí estamos las lesbianas. No podemos hacer la marcha tan seguido como quisiéramos. Siempre hay mucha oposición, muchas amenazas. El mismo gobierno de izquierda nos ha cerrado muchas veces las puertas. Los recursos son muy escasos. Siempre estamos pidiéndole a las compañeras y tenemos esa responsabilidad como activistas de pedirle a las compañeras que salgan y den la cara como mujeres lesbianas en un entorno violento, en una sociedad intolerante. Ellas salen con mucho gusto y lo hacen, pero para nosotros siempre es como una gran responsabilidad por cuidarlas, protegerlas, garantizar que ellas van a poder llegar bien a su casa después de hacer este esfuerzo de salir y dar la cara en la calle como mujeres lesbianas abiertamente, miles. Entonces, por eso tampoco la podemos hacer tan seguido, porque requiere meses de trabajo. Y bueno, pues hemos hecho hasta el momento 7. Esperamos el próximo año, ojalá que pase la pandemia, podamos hacer otra marcha lésbica o convocar alguna marcha lésbica abolicionista. En fin, veremos qué podemos hacer junto con otras organizaciones, porque siempre nos interesa no trabajar, sí trabajar nosotras nuestro trabajo como lesbos, pero también involucrar a otras activistas y organizaciones para que aprender de ellas y ellas aprendan de nosotras. La siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba yo, ¿de dónde vienen los recursos? La mayor parte de nuestro trabajo es voluntario, porque somos una asociación civil sin fines de lucro. Durante algunos años sí estuvimos recibiendo financiamientos. Nunca nos apoyaron en el gobierno local o federal. Nunca hemos recibido apoyo de ningún gobierno en México, pero sí llegaban algunos apoyos de Estados Unidos, de compañeras lesbianas feministas en otros países que donan dinero y dicen, yo la llevo mejor aquí en mi país, y ahí va un poquito de apoyo para las compañeras en el tercer mundo. Entonces, de ahí venían esos recursos, eso nos ayudaba a pagar una renta, a comprar el papel para la revista, a hacer trámites legales que la organización tiene que llevar, a pagar a la contadora que nos llevaba la contabilidad de la organización, en fin, a cubrir esos gastos que pues obviamente la mayor parte siempre vienen de nosotras y nosotras mismas, todas en Lesbos, todas las del consejo editorial, el consejo directivo y las voluntarias, todas tenemos nuestros propios trabajos y dedicamos unas horas a la semana o al mes o al año a la organización, porque queremos que la población de mujeres lesbianas reciba esta información así desprejuiciada, bien fundamentada y realizada en todos los aspectos, con las publicaciones, con la revista, con los eventos culturales.
y que ellas puedan tener acceso a eso, pues siempre a un bajo costo o muchas veces gratis. Entonces, intentamos hacer todo ese gran esfuerzo y pues siempre les agradecemos a las compañeras que donan desde 1 hora a la semana para ayudarnos a engrapar la revista, por ejemplo, hasta pues las que tienen más posibilidades y llegan y nos dicen aquí tienen este dinero para poder pagar el recibo de la luz de este mes. Y eso es siempre muy valioso para todas. La última, por favor, creo que es la última. Y sí, aquí, como les decía yo, la historia no se escribe sola, la escribimos nosotras. Algo que nos ha enseñado el feminismo es esto, como lo dijo Virginia Woolf, que la historia de las mujeres ya no sea escrita más por los hombres, que no sean ellos los que nos digan cómo sentimos, cómo nos comportamos, cómo nos vestimos, cómo nos relacionamos, o sea, todo. Sí, lo hicieron en algún momento, pero también nosotros tenemos nuestra propia voz, que es esta, la voz de las lesbianas, y que nosotras seamos las que escribamos sobre eso, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras angustias, sobre nuestros logros, sobre lo que esperamos en el futuro o lo que vivimos en el pasado y cómo lo transformamos en una energía amorosa o que nos ayude a crecer eventualmente, que seamos nosotras las que escribamos esta historia. Y aquí está, afortunadamente compartimos esta fotografía con ustedes, con Rosa María Rofiel, Reina Barrera y Sandra Ponce, parte de nuestro consejo editorial, mi compañera Juana Guzmán como fundadora también de la organización y una servidora, ya obviamente tiene algunos añitos esa fotografía. Y bueno, lo importante también es que las compañeras sepan que pueden participar con nosotros. Si tienen dudas, me pueden revisar la página web lesbos.org, ahí vienen toda la información de la organización, publicamos artículos, etcétera. Las redes sociales, obviamente siempre en Facebook Lesbos, Twitter @Lesbos, Instagram Lesbos, nos pueden mandar emails. Y afortunadamente tuvimos este año hicimos un convenio con una editorial que se llama Labris en España para poder traer libros de la teórica y pues activista Sheila Jeffries, que es un pilar dentro de la teoría lesbofeminista a nivel mundial. Ella tiene conceptos teóricos muy importantes de feminismo, lesbofeminismo radical y feminismo radical. Y estamos sacando junto con Labris las publicaciones de Sheila Jeffries. Es un trabajo nuevo que estamos empezando con esta editorial, que también es una editorial muy sencilla de base, Grassroots, como nosotros, una organización que va enfocada a las mujeres de bajos recursos para que puedan acceder a conocimientos que regularmente podrían estar solamente a un nivel de universidad o posgrado. Para nosotros es importante que el conocimiento feminista llegue siempre a las mujeres de la manera más accesible y sencilla, porque el feminismo, en mi punto de vista, debe de ser entendible por todas las mujeres, no solamente por las que tienen recursos y posibilidades de ir a la universidad, sino también por la señora ama de casa que sale a hacer sus compras y apenas terminó la primaria, y que ella sea partícipe de lo que es el feminismo. Entonces, este es nuestro trabajo, pueden participar con nosotras y bueno, pues les agradecemos muchísimo su atención y ya si quieren hacer preguntas, pues aquí estoy para eso, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariana. La verdad es de que yo conocías un poco de su trabajo, pero ya viendo desde otra perspectiva y desde antes, su trabajo ha sido muy importante porque, como dices, al principio muchas mujeres tienen que esconder su orientación o cambiarse su nombre a uno masculino para ser publicadas en alguna revista. Entonces, creo que este espacio que ustedes les brindan es importante para que ellas puedan, que tengan un espacio en donde se valore su trabajo y un espacio en donde sea visible. Entonces, esta asociación y esta revista en general me parecen muy interesantes y
que contribuyen mucho a esta parte de la población que sigue siendo muy juzgada, ya que incluso dentro del rubro de la comunidad LGBT, ya que siempre es como muy representativo, como tú decías, el movimiento gay, pero Ujú. siempre a las personas que son lesbianas o bisexuales, siempre no sé, estereotipos o un contexto que no es el adecuado, que me pareció muy, no sé, me parece muy importante todo su trabajo, pero sí me sorprendió mucho lo de las cárceles, que yo no sabía, pero me parece muy importante y que después de todos sus talleres haya disminuido la violencia Exacto. y las. Perdón, como que se corta un poco. Pues sí, el asunto de los talleres en la cárcel y atender a esta población es muy importante porque es también como cuando damos visibilidad a las lesbianas indígenas, ¿no? Que la mayoría de la gente pensaría, ah, no, pues eso no existe. Por supuesto que existe. Solamente que, pues, obviamente la población indígena es muy es, menospreciada, ¿no? Muy invisible o mal vista porque pues hay estereotipos de clase, lamentablemente. Y también hay muchas mujeres lesbianas en la población indígena que nos gustaría también, que conocemos y que le hemos dado cierto nivel de visibilidad con las marchas, pero que, por ejemplo, también nos gustaría muchísimo atender. O, por ejemplo, el que nos han pedido en escuelas secundarias, que son exclusivamente para niñas de la SEP, nos pidieron que fuéramos a dar también talleres a una población de adolescentes, muy jovencitas, obviamente, chicas de 11, 12, 13, 14 años, que estaban en sus entornos de la secundaria y que pues necesitaban entender esta parte de su orientación sexual de varias de sus compañeras que por la visibilidad que hemos logrado como movimiento, como sector poblacional, cada vez, afortunadamente, las lesbianas más jóvenes son más desinhibidas. Entonces ya no se ocultan como nos ocultábamos en mi generación o en otras generaciones o incluso en otros estados más represivos que la Ciudad de México. Eh, entonces las chicas que son lesbianas en las escuelas secundarias o primarias, pues son abiertamente lesbianas, se besan con sus novias ahí, y eso muchas veces causa conflicto en algunos otros de sus compañeras. Entonces nos pidió la SEP que fuéramos a dar talleres también a este nivel. Entonces, sí es un panorama amplio de la población con el cual nosotros trabajamos. Y bueno, siempre nos orgullece que con el trabajo que hemos logrado a nivel profesional, eh, sin ser académicas, eh, pues podamos llevar este trabajo de apoyo y entendimiento a sectores muy amplios, ¿no? Y trabajar en la cárcel sí fue pues bastante pesado, la verdad, lo tengo que decir, eh, porque pues es una energía muy fuerte, la que se maneja ahí, con muchísima necesidad, y también fue pues algo que hicimos por año y medio, no lo hemos podido volver a hacer pero, por falta de recursos, pero pues espero que eventualmente, a lo mejor no nosotras, sino otras organizaciones puedan también atender a esa población que es pues muy receptiva y muy importante, ¿no? Que necesita eh, pues de organizaciones que les lleven eh, temas de sexualidad y feminismo. Respecto a estos talleres que estás diciendo que aplicaron en las secundarias de solo mujeres, ¿crees que se podrían adaptar para estas secundarias en donde hay, o sea, hay hombres y mujeres, pero también hay mujeres lesbianas
que quizá apenas están descubriendo, pero como su entorno no les permite, piensan que es algo malo o que no pueden em, hacer que su amor sea visible hacia sus compañeros. ¿Crees que se podrían adaptar? Sí, por supuesto. Nos pidieron en particular que pudiéramos en estas pocas secundarias que hay en la Ciudad de México, que son exclusivamente para niñas, que creo que nada más quedaban 3. No sé, después de la pandemia, si todavía continuarán siendo solamente para niñas o ya al final los hicieron mixtas. Y por supuesto, nosotros siempre hemos estado dando todo este tipo de talleres a toda la población en general. Los hemos dado eh, a nivel universidad, en las preparatorias a población mixta. Y sí, obviamente se pueden dar estos talleres a población mixta eh, de nivel secundaria, preparatoria, y como somos una asociación civil, por ley podemos hacerlo también, porque estamos capacitadas para eso, ¿no? No es, también eso es importante para nosotros, el habernos constituido para poder acceder a ese nivel de profesionalismo y de reconocimiento para que no quiera llegar y nada más así, sin fundamentos, o que incluso pueda ser cuestionado su comportamiento por las autoridades, ¿no? Nosotros nos hemos fijado mucho en esos aspectos y cuidamos mucho todos los materiales que publicamos. Y sí, sí, la respuesta concreta sería sí, sí se pueden dar estos talleres a población mixta a nivel secundario. Bueno, pues nuevamente te doy las gracias por asistir el día de hoy y presentarnos todo su trabajo, a ti y a tus compañeras por toda la labor que han hecho a través de los años que han ayudado mucho a este sector de la población. No sé si te gustaría agregar algo más. No, bueno, nada más leí por ahí, ay, perdón. Leí por ahí un comentario de nuestra compañera Jos, que está en Puebla, que trabaja en la organización, también allá en Puebla, y como ella misma lo ha dicho, hay parte de nuestra población lesbiana que siempre ha sido muy visible, eh, y siempre agradecerles a ellas que sean pues un ejemplo para sus familias a nivel social, en sus trabajos, etcétera, y que puedan siempre ser reconocidas las compañeras que son lesbianas más visibles, ¿no? Y obviamente para las que no son tan obvias, también un reconocimiento a todo su trabajo, a toda su labor y a las activistas que nos abrieron camino. A nosotras siempre hemos reconocido el trabajo de activistas como Jean María Yauyolotl, que es una fundadora de movimiento con más de 40 años de trabajo en el movimiento lésbico feminista. Y bueno, pues a las nuevas generaciones, qué bueno que ya hay un poquito más de información y no tengan miedo. Creo que con eso es un muy buen comentario para cerrar. Muchas gracias nuevamente. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o quieren unirse a Lesbos o quieren dar alguna propuesta, ahí están sus redes sociales. En Facebook las encuentran como Lesbos AC, en Instagram como Lesbos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias nuevamente, Mariana. Gracias a los asistentes. Los seguimos esperando en las conferencias que Proyecto Gela ha preparado para ustedes. Muchas gracias. Igualmente, nos vemos. Gracias, bye.